Le damos muchas gracias al Señor porque una vez más el Señor en su amor, en su misericordia, nos permite dar cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Así que le damos muchas gracias al Señor por ello. Dios puede estar bendiciendo a cada uno de los hermanos que se esforzaron para traer la leñita, para que el fuego en el altar permanezca encendido, como dice la palabra del Señor. Teníamos para el día de hoy, en el Evangelio de Marcos, comenzábamos con el capítulo 15, como la palabra del Señor nos dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Obediente al mandamiento de la palabra del Señor, vamos a estar alabando el nombre del Señor. Le doy muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia, que me había permitido viajar hasta Villa Mercedes. El Señor pague muy ricamente esa buena voluntad de los hermanos que allí tuvieron para recibirme. La misericordia del Señor sea con cada uno de ellos. Dios bendiga a Yuli, el Señor bendiga a Yuli, qué lindo. Dios bendiga a la pastora Sandrita, el Señor le bendiga, que tuvo ella esa dicha de poder bautizar a su nieto. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia infinita, hermanos queridos. Sea bendecida Yuli también allí con Pacu, donde ellos están, allí en Villa Mercedes. El Señor les llene de su gracia. Con Delphi, la misericordia infinita del Señor se manifieste en favor de ella. Qué lindo, hermano querido. Le damos gracias al Señor porque llega este momento y podemos bendecir a nuestros hermanos. Recibimos buenas noches, pastor. Dios lo bendiga grandemente, y también a todos los oyentes. Muchas gracias, Yuli. Recibamos las bendiciones que imparten los hermanos, que nunca están de más las bendiciones. No nos hacen peso, las bendiciones no nos molestan. Así que ¿cómo no las vamos a recibir? Las recibimos con gozo. Dice la palabra que debemos hacer tesoros en el cielo, y una forma de hacer tesoros en el cielo es bendecir a nuestros hermanos, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros compañeros, bendecir el hogar donde el Señor nos permite estar morando. La pastora Sandra también nos bendice. Bendiciones, pastor, amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor, hermano querido. Por allí tantas cosas que decimos que a veces no tienen ni ton ni son. ¿Cómo no vamos a bendecir a nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros hermanos, nuestros padres? Es lindo, hermanos. Tenemos esa oportunidad. Aprovechémosla para honra, para gloria de nuestro Dios. Dios bendiga también a la hermana Nelly, el Señor la llene de su gracia. Así como dice la palabra del Señor, todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos a estar alabando entonces el nombre de nuestro amado Dios, obedeciendo el mandamiento de nuestro Padre Celestial. Nuevas alegre para decirles, yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también en patria mejor para el Señor, para aquellos que determinen su salvación aceptar, y que también en patria mejor una morada prepara el Señor, para aquellos que determinen su salvación aceptar. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometida
dieron, mas me engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. No me importa lo que dijeren los enemigos de mi Jesús. He elegido el buen camino, voy a la gloria, reino de luz. Lucha yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. Luchas yo tengo siempre aquí, pero descanso aguardo allí. Oh, qué consuelo para mi alma cuando me llame el Señor. La pastora Sandra también bendice a todos los oyentes. El Señor la llene de su divina gracia también, y cada oyente reciba las bendiciones que imparten los siervos del Señor. El hermano Jorgito también nos bendice. Recibamos esas bendiciones. La hermana Sonia también nos bendice. La hermana Nelly, Dios te bendice, pastor, a ti y a todos los oyentes. Te extrañamos, hermano querido, gloria a Dios. La hermana Yayi también nos está acompañando en esta noche. La pastora Zulma, Santo Dios de Israel, bendice a todo tu pueblo, Señor, a todos los oyentes, y a vos, querido hermanito y pastor, Dios te dé doble porción de bendición. Escuchamos con mi hermanita Ada. Dios les bendiga, les llene de su divina y santa gracia. Dios bendiga a mi hermana Isabel Sepúlveda Espinosa, desde allí de Chile, lo mismo que a mi hermana Dorquita Muñoz Márquez. El Señor le bendiga, sea bendecido su nietito en el nombre poderoso de nuestro amado y bendito Dios. La hermana Isabel nos dice: buenas noches, pastor Osvaldo y hermano, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Amén, amén, amén. Gloria al Rey. Le damos gracias al Señor, hermano querido, por la misericordia que tiene el Señor. La hermanita Dorca nos bendice también. Bendiciones, mi pastor Osvaldo. Dios le bendiga grandemente en esta transmisión. Saludo para todos los hermanos que están conectados, y cariños también para su familia desde acá de Chile. Un abrazo. En nombre del Señor recibimos esos abrazos. Gloria a Dios, hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. La hermana Dorquita contenta con sus nietitos, como yo contento con mi bisnieto. Así que es lindo, hermano querido, ver que el Señor derrama bendiciones. Es lindo tomar y bendecir, hermano querido. Recuerde que el apóstol Juan decía a Gallo: hermano, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que qué lindo es desear esa prosperidad, esas bendiciones. Eso es lindo, hermano querido, y por eso está escrito allí en la Biblia, para que nosotros lo aprendamos y lo practiquemos. Así que le damos gracias al Señor por esas misericordias que tiene, hermano. Si tiene allí su Biblia a mano, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor, lo que dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 15, del verso 1 en adelante.
Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dice: ¿tú lo dices? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿nada responde? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltamos un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, cuando leemos esto, ¿cómo no darle gracias a nuestro amado y bendito Dios? Porque la verdad que se demuestra el amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos ayude a ser fiel a ese amor, hermano querido. Dios nos ayude a ser fiel a ese amor. Recordemos, el Señor había pasado la noche orando, le había pedido a sus amigos que orasen. Es más, había retirado a los más íntimos para que velasen con Él. Aquel que era partícipe le entregó, le azotaron, hermano querido. Dice la palabra que habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, se cumple la palabra del Señor. A lo suyo, a lo suyo, a lo de Él, a lo que Él debía hacer, vino. ¿Qué es lo que debía hacer? Dice el libro de los Hebreos que Él era sacerdote. Él vino a lo suyo, a ejercer el sacerdocio. Pero, hermano querido, los suyos no lo recibieron. A lo suyo vino y los suyos, los sacerdotes, no lo recibieron. Por eso acá habla que los principales sacerdotes, con los ancianos y con todo el concilio, con todo el Sanedrín, quien juzgaba. Hermano, qué misericordioso es el Señor, que aquel a quien Él preparó, que había de juzgar al mundo, ahora es juzgado por el mundo. Le damos gracias a Dios porque ese amor del Padre no se encuentra en ningún otro lado. Está el amor maternal, que podemos llegar a sacrificarnos muchas veces, el amor filial, que podemos llegar a sacrificarnos muchas veces por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros seres queridos. Pero este amor sobrepasa todo, hermano querido, porque es un amor eterno. La hermanita Yayita nos bendice, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente bendiciones. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre del Señor. Hermano querido, la palabra del Señor dice que lo llevaron al Señor Jesús atado. Pensaban que podía escapar el Señor,
¿Para qué humillarlo? ¿Para qué atarlo? ¿No decía el libro del profeta Isaías como un manso cordero? ¿Acaso pensaron que podía escaparse el Señor Jesús y para eso había venido? Muchas veces los hombres no entendemos los propósitos de nuestro amado y bendito Dios. El Señor Jesús no se iba a escapar. Para nada se iba a escapar, porque sabía que para eso venía. Dios bendiga a Esther, el Señor bendiga a Esther La Fuente, desde allí de Villa Mercedes. La misericordia del Señor sea con Esther, sea con sus hijos y también con sus nietos y con sus nietas. El Señor le bendiga. Hermano querido, le llevaron atado y le entregaron a Pilato. Aquí nosotros podemos ver, hermano querido, cuánta humillación. Lo llevaban como a un reo. ¿Por qué, hermano? Por haber sanado a los paralíticos, por haber limpiado a los leprosos, por haberle dado vista a los ciegos, por haber resucitado a los muertos, por haber curado a esta mujer que padecía por 18 años, por haber expulsado demonios. Por todo eso los sacerdotes lo llevaron, porque nunca los sacerdotes pudieron limpiar a ningún leproso, nunca lo pudieron hacer. Nunca pudieron los sacerdotes resucitar un muerto. Nunca pudieron los sacerdotes caminar sobre las aguas. Nunca pudieron los sacerdotes darle la vista a un ciego. Nunca pudieron los sacerdotes perdonar los pecados. Pero bien que esa partecita la toman, hermano querido, haciéndole creer a la gente que ellos pueden perdonar los pecados, indicando una penitencia. Dios los destruya por mentirosos, falsos. Aquí miren cómo tratan al Señor. Su misericordia se manifieste para honra y gloria de su nombre. Le presentaron a Pilato, entre ellos lo acusaban de blasfemo. Pero hermano querido, como en la ley romana la blasfemia no era motivo para darle la muerte, no tenía una pena capital, y ellos querían matarle, entre ellos le acusaron de blasfemo, querían matarlo, pero para el gobierno de Roma lo acusaban de sedición, diciendo que este era el rey y que como eso iba en contra de lo que César decía, acá te lo traemos, Pilato, este es el que dice que es rey. La palabra del Señor, hermano querido, dice que Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Hermano, qué lindo que el Señor Jesús pone en un alto dignatario romano la acusación que le traen a él y le dice el Señor, tú lo dices, como diciéndole, estás en lo cierto, tú lo dices. Aquí nosotros podemos ver que los sacerdotes le acusaban mucho, porque él delante de Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor le dice, tú lo dices. Y aquí, hermano querido, dice el verso 4, otra vez le preguntó Pilato diciendo, nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Porque todas las acusaciones, hermano, ya la de sedición era digno de muerte. Podría haber hablado, podría haberse defendido, pero en esto, hermano querido, la palabra del Señor nos hace ver cuán obediente fue el Señor Jesús a su Padre.
por salvar mi vida y por salvar la suya. Menospreciado, varón de dolores. Le tuvimos como azotado, herido por Dios, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías, molido por nuestros pecados. Hermano querido, dice la palabra del Señor que esperando Pilato que llegara en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. ¿Usted cree que el paralítico de Betesda pidió la crucifixión? ¿Usted cree que Jairo, el principal de la sinagoga, pidió la crucifixión? ¿Usted cree que la viuda de Naín y su hijo pidieron la crucifixión? María, Marta, Lázaro. ¿Usted cree que Zaqueo pidió la crucifixión? Pero hermano querido, mire la influencia de la maldad. Viendo esto, dice la palabra que estaba preso Barrabás, aquel que había causado muerte en un motín, en un levantamiento. Comenzó a pedir la multitud que, como siempre les había hecho, Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Quería librarlo porque sabía que por envidia lo habían traído ante él. Dios bendiga a Ro, el Señor la llene de su gracia. Buenas noches, tío querido, el Señor le bendiga, y así también a cada oyente. Escuchamos en familia, sea bendecida la familia de Ro, del pastor Gerardito, allí en Villa Mercedes, hermano querido. Le doy gracias al Señor por todo el cariño, todo el amor que me dieron allí en Villa Mercedes, este sábado y domingo que estuve allí pasando con ellos. Hermano querido, dice la palabra del Señor que aunque Pilato quería soltar al Señor Jesús porque no le envidiaba, al contrario, le servía porque se hacía notorio Jerusalén por los milagros que acontecían. ¿Y quién gobernaba? Pilato. Allí donde sucedían esos milagros, Pilato gobernaba. A Pilato le servía esa propaganda que hacían del Señor Jesús. Y reconocía Pilato que no había falta en el Señor, que era envidia únicamente. Dice la palabra del Señor, respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y volvieron a dar voces: crucifícale. Hermano querido, vemos cómo el hombre maldice al Señor, porque en la ley del pueblo de Israel decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pedían la maldición de aquel que había venido a traer vida eterna. Vemos entonces, hermano querido, cuánto daño hace la religiosidad vana, pomposa del hombre, cuando no se aferra a la palabra de nuestro amado y bendito Señor. Debía cumplirse todo lo que decía el Señor. Volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. ¿Cuál era el mal que debía llevar a la muerte al Señor? Y hermano querido, aquí vemos que no encontraban nada malo. Dios bendiga a mi hermana Josefina. Saludo a todos mis hermanos y pastora Falcón de aquí desde Chile, su hermana Josefina. Dios me la bendiga muy ricamente junto al hermano Juanito. El Señor le llene de su divina y santa gracia.
les pague muy ricamente esa labor de los días sábados, hermanos. Muy ricamente les recompense el Señor. Hermano querido, dice Pilato, les decía, pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y mire, hermano, cómo la historia es contada, pero qué lindo que la podemos ver, porque el Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús, que nos guiaría a toda verdad. Dice la palabra del Señor que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, no, hermano, no, al pueblo no. El pueblo no se lo entregó a Pilato. Queriendo satisfacer, sí, a los principales sacerdotes, sí a los escribas y sí al Sanedrín, pero no al pueblo. Dios bendiga a mi hermana Mimi, Dios lo bendiga, pastor, y a cada oyente. Estamos con Jazmín y Angelina. El Señor les bendiga muy ricamente también a Jazmín y Angelina junto con la hermana Mimi. Hermano, entendemos que el pueblo no lo entregó a Pilato. ¿Quién lo entregó a Pilato, hermano querido? Fue la clase sacerdotal, los principales sacerdotes, aquellos que según ellos eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc, porque los saduceos eran quienes tenían la mayor parte en el sacerdocio. Anás y Caifás eran saduceos. Lo entregaron al Señor. Todos los escribas, los doctores de la ley, aquellos que tenían que interpretar la ley, y todo el Sanedrín, aquellos que debían juzgar al pueblo de Israel, ellos lo entregaron, pero no el pueblo, hermano querido. Pilato no quiere satisfacer al pueblo. Pilato quiere satisfacer a los ricos. A ellos quiere satisfacer. La hermanita Sonia nos bendice, recibimos saludos con gozo, son retribuidos. Bendiciones a usted, mi hermana querida, y al hermano Juanito, que estuvo conectado en el vivo de nuestro hermano Jorgito. Gloria al Rey. Maravilloso es el Señor, hermano. Vemos entonces que cuando habla y dice que quiso satisfacer al pueblo, queriendo satisfacer al pueblo, no, hermano. No pensemos que el pueblo, el común, aquel que con gozo le siguió al monte de la bienaventuranza, aquel que con gozo participó de la alimentación, aquel que le seguía donde el Jesús se movía, ese era el pueblo. El pueblo no pidió la muerte del Señor, pero bien había profetizado el sumo sacerdote: es mejor que perezca un hombre y no que sea destruida toda la nación. Hermano querido, no iba a perecer, sino que iba a restaurar y a salvar. Esa batalla se ganaba en la cruz del Calvario y se confirmaba 3 días después en la resurrección. Por eso acá, hermano querido, la palabra nos enseña en el verso 15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás. Qué lindo, hermano querido, es ver cómo el Señor tenía todo escrito, qué es lo que iba a suceder con su Cristo. Ya había profetizado Zacarías por allí, por el capítulo 9, que era hombre, los hombres le iban a matar. Hermano querido, y no podía faltar a la palabra del Señor. Pero no fue el pueblo de Israel quien lo entregó. Fue bien clarito, como relata Marco,
los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio. No era el pueblo. Pilato se equivoca, piensa que es el pueblo, pero no es el pueblo, hermano querido. Aquí nosotros podemos ver, hermano, cómo él suelta a Barrabás, al homicida, aquel que en un motín había dado muerte a varios, le sueltan. Y aquel que venía para restaurar, para darnos vida eterna, a dar cumplimiento con el nuevo pacto que anunciaba el profeta Jeremías en el capítulo 31. Ahí venía el Señor para dar cumplimiento, porque Él era quien iba a darnos la oportunidad de, mediante su sangre preciosa, poder presentarnos delante del Padre como redimidos por el Señor. Por eso, hermano, cuando nosotros podemos ver, se nos está yendo el tiempo. Cuando nosotros podemos ver todo esto, esto es el gran amor que Dios tuvo por nosotros. Sí, acontecimientos penosos, llenos de traición, llenos de engaño, llenos de mentira, llenos de falsedad, pero soportado por Dios porque me amó y lo amó a usted y se amó a todos sus seres queridos. No es que Dios fue engañado. Dios fue quien escribió que todo iba a suceder. Y tal como lo escribió, así sucedió. Hermano querido, se nos ha ido el tiempo, vamos a ir ahora a la parte linda. Hemos recibido las bendiciones que usted ha impartido. Hemos recibido las bendiciones que han impartido los hermanos y las hermanas aún desde Chile, desde Villa Mercedes, desde aquí de Coronel Molde, del sur de Chile, de Puerto Montt. Cómo no gozarnos con la misericordia del Señor. Pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de lo alto y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive la honra, la gloria, y de mí su divina y santa misericordia.